El hombre que está siendo interrogado por el detective aquí es Dennis Perkins, de 44 años, también conocido como Denny. El Departamento de Policía de Livingston recibió un aviso del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados y encontró algunas imágenes en el disco de Denny que mostraban los actos siniestros que realizaba con los niños. Denny llegó al extremo de participar en actividades íntimas con estos niños, obligándolos a hacer cosas indescriptibles para su propio placer. La peor parte fue que Denny capturó todos estos actos sucios en cámara para poder verlos en cualquier momento y disfrutar de su propio placer. Otro aspecto impactante de este caso fue que el propio Denny era comandante de la unidad SWAT de la oficina del sheriff de la parroquia de Livingston. Pero Denny no actuó solo. Los detectives también trajeron a la esposa de Denny, Cynthia Perkins, de 34 años, para interrogarla sobre las mismas preocupaciones. Cynthia era una maestra de secundaria y fue parte de estos actos sucios contra los niños tanto como Denny. Un conjunto particular de imágenes tomadas en el camino de Denny lo mostraban mezclando fluidos corporales con la masa de una magdalena, que luego se mostró siendo consumida por los estudiantes de Cynthia. Los siniestros juegos que Denny y Cynthia jugaban con estos niños finalmente se detuvieron el 22 de octubre de 2019, cuando la policía de Livingston arrestó a la pareja. Fue impactante que quienes se suponía que debían proteger, quienes son respetados, quienes se espera que sean los más confiables, resultaran ser los crueles. Debido a la naturaleza sensible de este caso, las identidades de las víctimas y sus relaciones con los perpetradores se han mantenido confidenciales para proteger su privacidad. Sin embargo, lo que se reveló fue la profundamente perturbadora naturaleza de los crímenes que Cynthia y Denny cometieron contra sus víctimas. ¿Qué más podrían haber hecho Cynthia y Denny con estas almas jóvenes? ¿Hubo otros, niños o adultos, que cayeron en las garras de esta pareja malvada? Cynthia nació el 13 de abril de 1985, hija de Gregory y Angela Thompson. Creció con sus hermanos, Patricia y Paul, y tuvo lo que parecía ser una infancia ordinaria. A medida que maduraba y completaba su educación, se casó con un hombre llamado James Jones. Inicialmente, Cynthia y James llevaron una vida conyugal relativamente normal y con el tiempo dieron la bienvenida a 3 hijos: Alyssa, Carter y Evan. Los niños fueron criados en la casa familiar en Luisiana, donde Cynthia comenzó su carrera docente en la escuela secundaria Live Oak en 2012. Más tarde se trasladó a la escuela primaria North Live Oak en 2013 y luego a la escuela secundaria Westside en 2016, donde enseñó hasta 2019. Sin embargo, en algún momento de su matrimonio, las cosas comenzaron a deteriorarse. Y finalmente, James y Cynthia se divorciaron. Después del divorcio, Cynthia conoció y se enamoró rápidamente de Dennis Perkins, también conocido como Denny. Denny nació el 13 de agosto de 1975, hijo de Dennis Warren Perkins y Rebecca Allen. Al igual que Cynthia, Denny tuvo una infancia aparentemente normal y siguió una carrera en la aplicación de la ley. Durante este tiempo inició una relación con una mujer llamada Darla Gale Hood. Los dos se casaron y tuvieron un hijo llamado Devin Perkins. Sin embargo, su felicidad romántica fue efímera, ya que su relación enfrentó desafíos, lo que llevó a su separación en 2011 debido a alegaciones de abuso doméstico. Incluso después de su separación, Denny mantenía vigilancia sobre Darla. Darla luego presentó varios documentos judiciales, incluido uno en el que describió un incidente en el que encontró a Denny estacionado en su autopatrulla no marcado fuera de la casa del novio de ella, aparentemente espiándolos. Darla sospechaba que Denny había estado allí la mayor parte de la noche, notando sus ojos enrojecidos cuando fue confrontado. Al ser interrogado sobre su presencia, Denny respondió: «¿No es este un país libre?». Denny claramente estaba explotando su libertad para obtener beneficios personales. En su demanda, Darla detalló el comportamiento acosador de Denny, incluyendo llamadas telefónicas perturbadoras y mensajes de texto amenazantes. Además, acusó a Denny de haber instalado un registrador de teclas en su computadora, lo que le permitió acceder de manera no autorizada a sus datos privados y cuentas personales.
Una vez que obtuvo acceso, revisó sus correos electrónicos y contactó a los hombres con los que ella se comunicaba, amenazándolos y ordenándoles que se mantuvieran alejados de Darla. Lo más preocupante era que Danny manipulaba a su hijo en común, utilizándolo como una herramienta para controlar a Darla y expresar sus celos. Frecuentemente amenazaba con llevarse a su hijo de Darla, negándole sus derechos de visita. Danny exhibía rasgos tóxicos de dominancia y resentimiento. Eventualmente, Darla volvió a casarse, y Danny también comenzó una nueva relación con Shannon Jackson, la cual, como era de esperar, también terminó en divorcio. Tras los fracasos de sus respectivos matrimonios, Danny y Cynthia finalmente se encontraron. El 7 de diciembre de 2018 dejaron atrás sus viejas vidas y se casaron en Las Vegas. En ese momento, Danny era el jefe de un equipo SWAT en la oficina del sheriff de Livingston, mientras que Cynthia continuaba su carrera como profesora de secundaria. Externamente parecían ser una pareja ideal para el mundo desprevenido. Dos individuos que, a pesar de haber tenido matrimonios anteriores fallidos, estaban profundamente enamorados. Ocupaban posiciones profesionales respetables y compartían 4 hermosos hijos entre ellos. En 2019, Cynthia y Danny enfrentaron una gran conmoción cuando sus secretos perturbadores y ocultos fueron expuestos al mundo. El 23 de septiembre de 2019, la Oficina de Investigación de Luisiana, LBI, recibió un informe de ciberaviso del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Este aviso contenía información sobre la posible distribución de imágenes explícitas que involucraban daño a niños. Al rastrear las direcciones IP asociadas con las imágenes, que habían sido subidas en Adobe, los agentes de la LBI descubrieron una conexión con la residencia de Danny y Cynthia en Rosalie Drive en Denham Springs. El 22 de octubre de 2019, los agentes de la LBI ejecutaron una orden de registro electrónico y hicieron un descubrimiento sorprendente al revisar los dispositivos de Cynthia y Danny. La orden judicial reveló imágenes explícitas de niños y confirmó las acusaciones contra Cynthia y Danny, pero aún quedaba mucho por descubrir. Una búsqueda posterior en la casa de la pareja en Denham Springs reveló detalles inquietantes adicionales sobre sus actividades, incluidos numerosos videos que mostraban daños a niños e imágenes de Danny exponiendo sus genitales en público. En ese momento, Danny estaba en un viaje de pesca a casi 4 horas de casa y continuó con su rutina como si nada estuviera mal. LBI lo contactó a su teléfono celular del trabajo para organizar una reunión sobre el caso. Mientras estaba en camino, Danny llamó a los agentes de LBI nuevamente para cambiar el lugar de la reunión. Cuando los agentes finalmente lo encontraron, observaron que estaba conduciendo su patrulla, que no estaba autorizado para uso personal o viajes de larga distancia. Más tarde, Danny aceptó hablar con los agentes de LBI y responder a sus preguntas, pero admitió haber arrojado un teléfono celular a un lago antes de reunirse con ellos. Su actitud inicialmente cooperativa cambió cuando la conversación pasó a las imágenes inapropiadas de niños, lo que lo impulsó a solicitar un abogado. Como resultado, Danny fue arrestado por cargos de obstrucción de la justicia relacionados con el teléfono desechado y los medios explícitos por los cuales el LBI había emitido órdenes de arresto. Luego fue transportado de regreso a la parroquia de Livingston. Mientras tanto, Cynthia, sin saber lo que estaba sucediendo, regresó a su casa por la noche y encontró a los agentes del LBI esperando para interrogarla. Cynthia, que inicialmente cooperó, aceptó responder sus preguntas. Cynthia explicó que había estado enviando fotos al azar desde su teléfono durante todo el día porque su pareja la había acusado de ser sospechosa por borrar fotos. Al principio pensó que estaba bromeando y decidió enviar todas las fotos que tomó, incluidas las triviales como las imágenes de su zapato. Mantuvo su teléfono consigo en el aula, usándolo como temporizador mientras enseñaba. Confirmó que algunas de las fotos fueron tomadas accidentalmente y mencionó la posibilidad de cámaras ocultas en la canasta de su bebé. Reconoció que sus estudiantes sabían cuando ella estaba tomando sus fotos, excepto cuando podría haber tomado una foto sin darse cuenta al tocar su teléfono. Cuando le mostraron imágenes angustiosas de una niña de 12 años, Cynthia dejó de hablar de inmediato.
Respondió que le parecería inaceptable que un maestro tomara y enviara fotos de su hija a su esposo. Cynthia reconoció cierta responsabilidad en la situación, pero intentó aclarar que sus tendencias estaban más relacionadas con los adultos y su bisexualidad. Mencionó haber visto imágenes familiares retocadas con Photoshop en el teléfono de su pareja, pero no reconoció ningún contenido preocupante. Cynthia expresó sus sospechas sobre el comportamiento de su pareja, señalando que él cerraba rápidamente su teléfono cuando ella entraba a la habitación y desestimaba sus preocupaciones alegando que solo estaba usando Facebook. Posteriormente, el agente comenzó a obtener una orden de arresto para Cynthia y Danny. La pareja fue acusada de 62 cargos, de los cuales 60 estaban relacionados específicamente con las imágenes de un niño de 12 años. Tanto Danny como Cynthia estuvieron cautivos en la cárcel de la parroquia de Livingston. Con el tiempo se fue revelando gradualmente el alcance total de los cargos y la información adicional, como se detalla en una declaración jurada. El recuento acumulado alcanzó la asombrosa cifra de 150 cargos, atribuidos conjuntamente a Cynthia y Danny. Como era de esperar, ambos se declararon inocentes. Durante los meses posteriores al arresto de Cynthia y Danny, un examen de numerosos dispositivos electrónicos reveló una cantidad sustancial de pruebas adicionales contra la pareja. Las víctimas incluían a 2 niños, 2 adultos e incluso un perro. En el transcurso de la búsqueda, la policía descubrió una gran cantidad de dispositivos electrónicos, cuyo contenido fue un golpe abrumador e impactante. Los agentes del LBI hicieron una revelación desgarradora que fue absolutamente horrorosa y repugnante, dejando a todos atónitos. Todo empezó en diciembre de 2019, cuando Adobe descubrió que 2 personas, un agente del sheriff de Livingston Parish y su esposa, que era profesora de secundaria, estaban retocando cosas con Photoshop. Adobe los denunció ante las autoridades de Luisiana, que iniciaron una investigación. Cuando las autoridades de la fiscalía se presentaron en la casa de la pareja, encontraron una caja fuerte llena de discos duros, ordenadores y memorias USB, todos ellos cifrados con un software llamado Mantenga mis datos seguros. Tuvieron que descifrar todo, y cuando lo hicieron se alarmaron por lo que vieron. La policía encontró aproximadamente 60 archivos que incluían vídeos y fotos de una niña de 12 años a la que se hacía referencia como la víctima infantil número 1. Estas fotos y vídeos sensibles muestran a la víctima infantil número 1 siendo obligada a cometer un acto inmoral con Danny y, a continuación, a Danny cometiendo un acto inmoral con una niña. La otra víctima infantil de Cynthia y Danny era menor de 17 años y se la conocía como la víctima infantil número 2. También aparecieron fotos y videos de la pareja cometiendo un acto inmoral con este niño. Lo más impactante fue que en esas imágenes no solo aparecía Danny con un niño, sino también Cynthia. Ella era parte de esos actos repugnantes tanto como Danny. Danny no solo prefería las interacciones humanas. En uno de los videos obtenidos por el LBI se lo veía semidesnudo y dándose placer a sí mismo mientras estaba con un perro. Sin embargo, el video más perturbador encontrado por los agentes del LBI fue el video de los cupcakes, que mostraba a Danny participando en actos explícitos de autocomplacencia y luego contaminando bebidas energéticas y polvos para cupcakes con sus propios fluidos corporales. Estos cupcakes finalmente fueron consumidos por personas que claramente desconocían lo que contenían. Cynthia había horneado esos cupcakes y los había llevado a la escuela, donde se los dio de comer a sus estudiantes. Los documentos judiciales indican que Cynthia y Danny habían retocado las fotos de los niños y les habían sacado fotos comiendo los pastelitos en los que Danny había eyaculado. Afortunadamente, estas imágenes se convirtieron en pruebas sólidas contra Cynthia y Danny. También se vio lo que parecía ser este ayudante del sheriff que estaba eyaculando sobre los dulces que luego se servían en la clase de su esposa. Entonces, ¿sabíamos si alguno de los niños era un estudiante real o un familiar o eran solo videos que recopilaron de internet? Según los documentos judiciales, se confirmó que los niños a los que se les dieron dulces eran estudiantes de su clase.
Parece que sus fotos fueron manipuladas y había imágenes que mostraban a los niños comiendo dulces, incluidos pastelitos que habían sido contaminados. En cuanto a las víctimas reales que recibieron un trato inmoral, se cree que pueden haber sido asociados cercanos o personas conocidas de los perpetradores. En los dispositivos electrónicos de la pareja se descubrieron otros archivos multimedia que no incluían a ninguna víctima, sino que solo mostraban a Cynthia y Danny disfrutando de una relación íntima. Y aunque Cynthia y Danny no estaban siendo acusados por estas fotos y videos, claramente mostraban sus malas intenciones. El primer video se titulaba Actuación. El 19 de abril de 2019, aproximadamente, Danny grabó un video de él y Cynthia teniendo relaciones íntimas. Cynthia fue vista con una falda de colegiala que los agentes creen que pertenecía a la víctima infantil número 1, la niña de 12 años. Además de eso, Danny seguía llamando a Cynthia por el nombre de la víctima infantil número 1 en el video, mientras que Cynthia seguía refiriéndose a sí misma como una colegiala sucia. Y si eso no fuera suficiente, el video también mostraba a Cynthia hablando de una manera espeluznante e imitando la voz de una niña mientras le decía algunas cosas perturbadoras a Danny. Además, los agentes encontraron algunas notas que Cynthia había hecho en su teléfono. Estas notas describían principalmente las sucias fantasías de Cynthia y Danny sobre la víctima infantil N-1. Las cosas descritas en estas notas resaltaban la naturaleza despiadada de las mentes retorcidas de Cynthia y Danny. Durante una entrevista forense, la víctima infantil N-1 también detalló ciertas acciones que corroboraron la evidencia inquietante contra Cynthia y Danny. Cynthia ya le había tomado antipatía antes de que ocurrieran los incidentes más explícitos. Recordó un incidente de 2016 cuando Cynthia la tiró del pelo, la arrastró hasta el baño, le golpeó la cara contra la pared, la tiró al suelo y siguió abofeteándola y golpeándola. También describió otra ocasión en la que se despertó y encontró a Cynthia sentada en su cama con una mirada realmente enojada en su rostro. La víctima señaló que Cynthia a menudo la culpaba injustamente por problemas de las relaciones fallidas pasadas de Cynthia. Los dispositivos de Danny también tenían algunas fotos que había manipulado para alimentar su obsesión enfermiza con los niños pequeños. Todas estas fotos fueron tomadas por Cynthia, quien se las había enviado a Danny. Otro video llamado El video del plátano mostró a Danny gritando órdenes y obligando a la víctima infantil Nome 1 a hacer cosas inapropiadas con un plátano. Los agentes también descubrieron 17 fotos de la víctima infantil Nome 2, todas tomadas en marzo de 2019, en la entrada de su casa. En esas imágenes, Danny había hecho zoom sobre sus zonas privadas. Cynthia y Danny tenían algunas tendencias muy retorcidas. No solo participaban en actos perturbadores, sino que también los documentaban para su propio disfrute enfermizo. El uso de cámaras para filmar estos actos creó una colección distorsionada de material de archivo para que lo revisaran y disfrutaran más tarde, y fue absolutamente horrible. La obsesión de Danny comenzó con él tomando fotos o videos y luego editándolos a sí mismo para alimentar sus deseos retorcidos, empujándolo a descubrir un nivel completamente nuevo de depravación. Por repugnantes que fueran estos actos, parecían haberse convertido en una parte habitual de la realidad distorsionada de Danny. Sin embargo, su obsesión era incluso más profunda que esto. Según el excompañero de Danny, había conseguido un reloj con una cámara oculta, conocido como reloj espía. Danny designó un baño específico en su casa para que lo usaran las mujeres. Este compañero se dio cuenta de un patrón inquietante. Cada vez que una jovencita se dirigía al baño para ducharse, Danny dejaba convenientemente el reloj sobre la encimera y grababa en secreto sus acciones. Estaba claro que estaba recopilando imágenes por medios engañosos. Cuando su expareja lo confrontó por esto, Danny perdió completamente la cabeza. Según su expareja, para eliminar la evidencia incriminatoria, Danny rompió el reloj en pedazos, lo que solo lo hizo parecer más culpable. Danny no abandona su pasatiempo enfermizo. Danny utilizó solo sus dispositivos personales y también utilizó los dispositivos proporcionados por la oficina del sheriff de Livingston, donde trabajaba.
Durante una extracción de un disco duro externo descubierto en la casa de Denny, uno de los agentes descubrió un DVD que contenía imágenes explícitas de una joven desnudándose en un baño. La mala conducta de Denny durante sus turnos de trabajo en 2012 incluyó un incidente perturbador en el que detuvo a una mujer mientras estaba de servicio. Mientras ella buscaba su licencia, Denny usó una cámara para grabarla indebidamente, enfocándose en su cuerpo apuntando la cámara hacia abajo de su camisa cuando la mujer se inclinó para buscar el lado del pasajero. Denny movió rápidamente la cámara hacia abajo y la apuntó hacia arriba de sus pantalones cortos de jean, tratando de capturar imágenes de su área íntima, ya que no llevaba ropa interior en ese momento. Repitió este comportamiento inapropiado 3 veces mientras la alentaba continuamente a inclinarse para buscar. Todo mientras ella permanecía sin darse cuenta de que la estaban grabando. Además, se descubrieron videos que mostraban a Denny participando en una actividad inapropiada con sospechosas femeninas que acababa de arrestar justo al costado de la carretera. Denny detenía a estas mujeres y las chantajeaba para que hicieran cosas indescriptibles. Denny también obtenía placer enfermizo al participar en actos inapropiados cerca de chicas dormidas. En 2013, filmó un video de una jovencita durmiendo con la cámara en posición para capturar una vista invasiva de sus pantalones cortos. A lo largo del video, Denny se dedicaba al autoplacer. Aproximadamente 2 semanas después, Denny grabó 2 videos más, esta vez involucrando a 2 chicas. Una vez más, inclinó la cámara hacia arriba de sus pantalones cortos y procedió a participar en el autoplacer. Al final del video, los fluidos corporales de Denny eran visibles en la cama cerca de los pies de la chica, que luego cubrió con un edredón. Para entonces, los agentes estaban convencidos de que Denny y Cynthia obtenían placer de complacerse en sus retorcidas fantasías, incluso a riesgo de ser atrapados. En otro video que se obtuvo, Cynthia y Denny fueron vistos participando en un comportamiento explícito en un avión mientras se grababan a sí mismos. Estos individuos participaron descaradamente en actos inapropiados de una manera que otros podían presenciar. Incluso cuando una azafata pasó junto a ellos, no se detuvieron y continuaron con sus actos atroces. Las acciones reprobables de Denny y Cynthia se extendieron más allá de los niños, ya que también victimizaron a algunos adultos que solo fueron identificados como víctima adulta NDJ1. Y la víctima adulta número 2, según los agentes del LBI. La víctima adulta número 1 había visitado a Denny en la casa de Cynthia junto con un amigo. Durante la visita, Denny comenzó a preguntar sobre los talentos únicos de cada uno en la cama. El amigo de la víctima adulta número 1 comenzó a sentirse muy incómodo y decidió irse. Sin embargo, la víctima adulta número 2 decidió quedarse, sin saber la verdadera naturaleza de Denny y pensando que era una conversación muy traviesa. La víctima adulta número 1 le contó a Denny sobre sus talentos especiales. En una entrevista con el LBI, la víctima adulta número 1 reveló otro incidente perturbador que tuvo lugar a fines de 2018. Explicó que había visitado la casa de Denny y Cynthia con su hija pequeña después de tomar una copa. Comenzó a sentirse mareada y se quedó dormida. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se encontró en la habitación de la hija de Cynthia, sin recordar lo que había sucedido la noche anterior. Cuando le preguntó a Cynthia al respecto, Cynthia simplemente dijo que ella se había ocupado de ello. Desafortunadamente, se aprovecharon de esta mujer y el incidente fue grabado en video. Era probable que algún tipo de blanco estuviera involucrado en el incidente. No fue tan sorprendente que cuando los agentes de LBI estaban realizando su registro en la casa de Perkins, encontraron muchos medicamentos como relajantes musculares, múltiples medicamentos para el insomnio, Percocet, antihistamínicos y medicamentos para la gripe, todos los cuales tenían el efecto secundario común de causar somnolencia. Por último, también se adquirió un video en el que Denny y otra mujer, que no fue identificada ni se le conocía en el momento de su arresto, se estaban aprovechando de la víctima adulta número 2, que estuvo inconsciente todo el tiempo en el video. Este video fue filmado el 8 de noviembre de 2014.
Los detectives no tenían idea de quién era esta otra mujer que se estaba aprovechando de la víctima en el video, pero era seguro que no era Cynthia. Como parte de la investigación, también se examinó la trayectoria profesional de Denny. En julio de 1998, a la edad de 22 años, Denny solicitó un puesto en el Departamento de Policía de Baton Rouge. Como parte del proceso de contratación, se le exigió que se sometiera a una prueba de polígrafo. Durante la prueba, se le hicieron preguntas específicas a Denny a las que respondió afirmativamente. Sorprendentemente, sus explicaciones escritas para estas respuestas afirmativas fueron realmente inquietantes. Denny admitió que cuando tenía 18 años se comportó de manera inapropiada con una niña, solo para descubrir más tarde que ella tenía solo 13 años. También confesó que en 1995 se expuso a cambio de cuentas durante el Mardi Gras. Esto indicaba un patrón de exposición personal en diversas situaciones y de sexualización de todo aquello con lo que entraba en contacto. Además, Denny también escribió que recientemente había cometido un fraude con tarjetas de crédito al intentar introducir un número de tarjeta al azar en Internet. Sin embargo, sus intentos fraudulentos no tuvieron éxito. Admitió abiertamente que anteriormente había echado un vistazo por la ventana de su cuñada varias veces mientras ella se estaba desvistiendo, únicamente para satisfacer sus deseos. Además, reconoció haber enviado fotos de una chica a un sitio web, afortunadamente sin que se publicaran. Durante su entrevista con el Departamento de Policía, los miembros de la Junta tomaron nota de cada una de las respuestas de Denny. Sus notas destacaron la mala actitud de Denny, su inmadurez, su dificultad para responder a las preguntas de las fuerzas del orden y su falta de consideración por los sentimientos de sus víctimas. Pero notaron que, según la perspectiva retorcida de Denny, participar en actividades ilegales era aceptable siempre que pudiera evadir la detección y el castigo. A pesar de sus admisiones de actividad delictiva y falta de criterio, un miembro de la Junta simplemente escribió «necesita madurar». Por unanimidad, toda la Junta recomendó no contratar a Denny, y un miembro declaró explícitamente «definitivamente no contratar». Y sin embargo, no solo logró ser contratado, sino que también logró ascender en los rangos dentro de la oficina del sheriff de la parroquia de Livingston, hasta convertirse en el comandante en jefe del SWAT. La gente no cambia mucho sus costumbres, y en el caso de Denny esto fue bastante evidente por su obsesión durante años por las mujeres y las niñas. Se convirtió en un misterio desconcertante para los agentes de LBI que trabajaban en el caso de Denny averiguar cómo lo contrataron en primer lugar y qué podría haber hecho para alcanzar el puesto de carrera que obtuvo en ese momento sin que lo atraparan por sus crímenes anteriores. En 2002, durante la prueba del polígrafo de Denny para el proceso de entrevistas de la oficina del sheriff de la parroquia de Livingston, fue clasificado como una contratación de alto riesgo. Sin embargo, el agente Jason Ard lo apoyó e incluso afirmó que Denny sería un empleado excelente con buen carácter. Otro incidente ocurrió en 2013 cuando el teniente Todd Webb del Departamento de Policía de Baton Rouge expresó sus preocupaciones sobre Denny al sheriff RRD. Todd informó que su hijastra, que era amiga de una niña de su edad, había pasado la noche en la casa de Denny y que la entonces esposa de Denny, que no era Cynthia, encontró a Denny acostado en la cama con las dos niñas mientras veían una película. La esposa de Todd llamó a la madre de la niña para explicarle la situación, aunque no especificó por qué la llamó. Simplemente tenía un presentimiento sobre las malas intenciones de Denny. La esposa de Todd no pensó mucho en toda la situación y la dejó pasar, y la niña no regresó a casa esa noche y en su lugar se quedó a dormir en la casa de Denny. Después de esto, Todd y su esposa llevaron rápidamente a la niña a un consejero, donde ella reveló que durante el tiempo que pasó en la casa de Denny, Denny la perseguía hasta una habitación, la sujetaba y se comportaba de manera inapropiada con el pretexto de jugar al monstruo de las cosquillas. Posteriormente, Todd organizó una reunión con el sheriff Ard, expresando sus preocupaciones y manifestando su deseo de mantener a Denny lejos de él y su familia. Unos días después, mientras Todd estaba en una gasolinera con su familia, observó a Denny dando vueltas lentamente a su alrededor.
lo que percibió como una táctica de intimidación. Para abordar este comportamiento inquietante, Todd tuvo que escalar el asunto a través de la cadena de mando. Desafortunadamente, debido a que las acciones de Denny con la niña no eran técnicamente ilegales, no se tomaron medidas disciplinarias. Si bien no fue necesariamente ilegal, la conducta exhibida por Denny fue ciertamente inapropiada y sugería un comportamiento de acoso. En 2014 surgió otra denuncia, aparentemente de un compañero oficial de la ley en el Departamento de Policía de Baton Rouge. Este oficial afirmó que su esposa había tenido recientemente una aventura con Denny y que Denny también había tenido un comportamiento inapropiado, incluso le había hecho cosquillas a su hija. Volviendo al arresto de Denny y Cynthia el 22 de octubre de 2019, cuando los agentes de LBI presentaron todas las pruebas encontradas contra la pareja, Denny fue despedido de inmediato, mientras que Cynthia presentó su renuncia solo un día después de su arresto. Sin embargo, el arresto de Cynthia y Denny no impidió que sus lugares de trabajo actuales enfrentaran enormes repercusiones. A medida que se desarrollaba la investigación, la oficina del sheriff de la parroquia de Livingston recibió muchas críticas al hacerse evidente que se había pasado por alto el pasado cuestionable de Denny y su comportamiento aparentemente enfermizo, lo que generó dudas sobre si el sheriff Jason R.D. había descuidado importantes señales de alerta al aprobarlas para ser contratado en el departamento. Además, se presentaron un total de 4 demandas en relación con Denny, Cynthia y su junta escolar, y la madre de una de las víctimas presentó una demanda, porque su hija había consumido los pastelitos contaminados. En su demanda, la madre de una víctima afirmó que la junta escolar había violado políticas relacionadas con la provisión de alimentos caseros a los estudiantes por parte de los profesores. También alegó que la junta escolar descuidó contratar a un profesor seguro y competente, no realizó una verificación de antecedentes sobre Cynthia antes de su empleo y no siguió los procedimientos adecuados para garantizar la seguridad de los estudiantes. La madre también alegó daños a la calidad de vida, expresando su preocupación por el riesgo elevado de su hija de contraer enfermedades graves a partir de los pastelitos contaminados que Cynthia había llevado y distribuido en la escuela. Otra demanda adicional detalló cómo un padre de otra víctima, al descubrir que su hijo había consumido los pastelitos contaminados, cayó en una profunda depresión y luchó por encontrar empleo. Una madre diferente presentó una demanda afirmando que su familia había estado lidiando con problemas de comportamiento, salud mental y sueño desde que ocurrió el repugnante incidente. Otra demanda alegó que Cynthia mostró fotos inapropiadas a los estudiantes e incluso tomó fotos y videos de ellos. Todas estas demandas fueron contra la junta escolar y alegaron negligencia de su parte. El 19 de diciembre de 2019, Cynthia inició procedimientos de divorcio contra Denny. En su petición de divorcio, acusó a Denny de hacer amenazas creíbles contra su vida, causándole un temor significativo. También solicitó una orden de restricción temporal como parte de la presentación. Tanto Cynthia como Denny estaban encarcelados sin derecho a fianza, enfrentando cargos relacionados con estos crímenes. Justo cuando los agentes de LBI pensaban que, dado que tanto Cynthia como Denny estaban bajo custodia, la situación estaba bajo control y no podría empeorar, lo hizo. En febrero de 2020, una tercera persona, Melanie Curtin, también residente de Denham Springs, fue arrestada en conexión con el esquema general. Melanie fue identificada como la mujer previamente desconocida involucrada con Denny como víctima adulta número 2 en noviembre de 2014. Tras su arresto al desembarcar de un barco de crucero, Melanie fue trasladada a la cárcel de Livingston Parish, donde su fianza se fijó en $35,000. Aunque logró obtener los fondos y salir en libertad, unos días después se le exigió usar un monitor GPS como parte de las condiciones de su fianza. Melanie había trabajado previamente en la oficina del sheriff de Livingston Parish, en el departamento de impuestos, durante aproximadamente 18 meses entre 2011 y 2012 al momento de su arresto. Cynthia Perkins, ex maestra de la parroquia de Livingston, aceptó hoy un acuerdo de culpabilidad con los fiscales a cambio de testificar contra su exmarido Dennis Perkins. Ariel Saulp estuvo presente en el juzgado cuando Cynthia se declaró culpable de múltiples delitos sexuales.
Este acuerdo de culpabilidad tomó a todos por sorpresa, ya que la expectativa general era un juicio de al menos 2 semanas. Pero el acuerdo de culpabilidad de último minuto evitó a las víctimas el trauma de ir a la corte, mientras que Perkins acepta la culpabilidad. Como resultado, Cynthia pasará las próximas 4 décadas tras las rejas. Según el acuerdo de culpabilidad, Cynthia fue acusada de 3 cargos de agresión en segundo grado de manera explícita, mezcla de sustancias nocivas y un relato de producción de imágenes inapropiadas de niños. A cambio de su testimonio contra su exmarido, Denny, Cynthia recibió una sentencia de 41 años. Algunos en el área consideran que esta es una sentencia leve, ya que puede ser elegible para una buena condena y potencialmente podría cumplir alrededor de 20 años. Durante la audiencia de sentencia, Cynthia ya había aceptado su destino y se había dado cuenta de que se lo merecía. Decidió dirigirse a todos los presentes en el tribunal y pedir disculpas. Comenzó pidiendo disculpas a toda la parroquia de Livingston, incluidos sus amigos, compañeros de trabajo, familiares y estudiantes, expresando un profundo arrepentimiento por sus acciones y lamentando profundamente lo que había hecho. Por último, se disculpó con sus víctimas, diciéndoles que no merecían lo que les había sucedido. Cabe destacar que Cynthia estaba casada con Jason, un exoficial de la oficina del sheriff de Livingston, antes de su participación en estos crímenes. La conmoción y la traición de la confianza que sintió la comunidad son comprensibles, ya que estas eran las personas en las que se les enseñó a los niños a confiar, lo que hace que la situación sea aún más inquietante. El padre de Cynthia, Greg, también eligió hablar en nombre de Cynthia y ofreció una disculpa a todas las víctimas del caso. Como padre de la acusada, no condonó ninguno de los actos violentos contra las víctimas. Hizo una disculpa especial a las víctimas infantiles, incluyendo una declaración en la que decía que quería mucho a la víctima infantil Nona Juno, lo que llevó a todos a preguntarse si esta víctima estaba relacionada de alguna manera con la familia de Cynthia. Sin embargo, justo después de esta disculpa, Greg también intentó defender a su hija tanto como pudiera. Dijo que los hijos de Cynthia eran su vida y que, como madre, ella haría cualquier cosa por ellos. Añadió que aceptar lo que Cynthia había hecho a sus víctimas era difícil para ellos. Greg también compartió que el comportamiento de Cynthia comenzó a cambiar tan pronto como conoció a Denny, y que, según él, Denny había forzado a Cynthia a involucrarse en esos actos horribles. Greg asumió en parte la culpa por no investigar el pasado de Denny antes de darle su bendición para casarse con su hija. Antes de volver a su asiento, Greg oró por la sanación de las víctimas y nuevamente se disculpó por todo lo que había sucedido a causa de su hija. En un intento similar de defender a su hija, la madre de Cynthia también hizo una declaración, describiendo a Cynthia como una persona cariñosa y amorosa que era adorada por todos. Ella casi se negaba a creer que Cynthia hubiera sido parte de los actos horribles contra las 2 víctimas infantiles y, al igual que su esposo, culpó a Denny. Al final de su declaración, la madre de Cynthia no se centró en disculparse con las víctimas, sino que intentó convencer a los presentes en la corte de ver a Cynthia desde su perspectiva. El padre de una de las víctimas infantiles también compartió una carta escrita por Cynthia en la que expresaba su arrepentimiento y decía que la vida de la víctima era mucho mejor sin ella y que la víctima era una persona horrible, egoísta y manipuladora, que no merecía ser madre ni siquiera estar libre. Tras su sentencia, Cynthia Perkins fue trasladada al Departamento de Correcciones de Luisiana para cumplir su condena. El fiscal de distrito y sus abogados hicieron declaraciones y, en general, todos parecían satisfechos con su veredicto. Fue una escena emotiva dentro de la sala del tribunal, ya que la audiencia de sentencia le dio a Cynthia Perkins la oportunidad no solo de disculparse con sus víctimas, sino también con su familia y aquellos que se vieron más afectados por sus acciones. Cynthia Perkins mostró poca emoción cuando se disculpó con las víctimas, su familia y sus antiguos alumnos y compañeros de trabajo antes de ser sentenciada a 41 años de prisión. Perkins se había declarado culpable de múltiples delitos sexuales y la decisión del juez demostró el impacto devastador de esos actos malvados.
La familia de Perkins, incluidos su padre y su madre, le dijeron al juez que su hija fue víctima de abuso por parte de su esposo, Dennis Perkins. Afirmaron que esto comenzó cuando conoció a Dennis Perkins, quien la corrompió y la obligó a hacer cosas terribles por las que siente mucha culpa y remordimiento. En un caso relacionado, el juicio de Melanie, que tuvo lugar en marzo de 2022, duró aproximadamente 2 días y se llevó a cabo en una zona libre de cámaras. Una víctima que habló durante el juicio reveló que no sabía lo que le había sucedido hasta que se descubrió el video durante la investigación. La defensa de Melanie intentó argumentar que estaba drogada y que no recordaba el incidente, alegando que había visitado el hospital esa noche, creyendo que se trataba de una reacción alérgica. Sin embargo, la fiscalía presentó un video de 20 minutos que mostraba a Melanie y Denny participando voluntariamente en el repugnante crimen contra la víctima inconsciente. La víctima expresó su deseo de morir literalmente cuando le mostraron algunas de las imágenes, ya que sugerían firmemente que podría haber sido drogada. Después de deliberar durante casi 8 horas, el jurado llegó a un veredicto en el caso de Melanie. El jurado presentó a Melanie un veredicto de culpabilidad por asalto agravado de manera explícita y voyeurismo en video. Melanie estalló en gritos fuertes al escuchar el veredicto, causando una conmoción en la sala del tribunal. Aunque su abogado intentó mantenerla en libertad bajo fianza para que pudiera cuidar de sus hijos, el juez denegó la solicitud y fue detenida de inmediato para esperar la sentencia y escoltada fuera de la sala del tribunal. El día de su sentencia, el 21 de marzo de 2022, Melanie decidió ofrecer una declaración de impacto. En ella negó haber tenido una aventura con Denny, pero admitió que hubo algunos incidentes aislados de 6 meses a 1 año antes del incidente de noviembre de 2014, cuando ella y Denny habían pasado algún tiempo juntos. Expresó remordimiento, afirmando que cuando se enteró de que Denny estaba casado, terminó su relación con él y lo cortó completamente. Melanie dijo que hacer amistad con Denny y confiar en él fue el mayor error de su vida y lamentó profundamente haber ido a la casa de Denny esa noche de noviembre, expresando aún más arrepentimiento por no haber testificado antes. Hizo un llamado al juez por misericordia y enfatizó su deseo de ser una madre activamente involucrada en la vida de sus hijos, ya que ya habían perdido a su padre, y rezó por un nuevo comienzo. Melanie nunca ofreció una disculpa a su víctima, y esta falta de remordimiento solo mostró que estaba más preocupada por preservar su propia vida que por reconocer el impacto traumatizante que había causado en la vida de la víctima. Melanie seguía suplicando al juez por indulgencia y sus hermanas presentaron a su anterior esposo como un hombre extremadamente abusivo, enfatizando la naturaleza confiada de Melanie hacia Denny a pesar de la gravedad de los cargos. Las discusiones parecían centrarse en presentar a Melanie de manera positiva, con poca consideración por el bienestar de la víctima. El novio de Melanie se dirigió al tribunal y hizo comparaciones con otras personas que cometieron delitos más graves, pero recibieron sentencias comparativamente más ligeras. Mencionó específicamente a Cynthia y dijo que los crímenes de Cynthia involucraban a niños, enfatizando el hecho de que, mientras que las acciones de Cynthia fueron voluntarias y se llevaron a cabo con pleno conocimiento, las de Melanie no. Al final, Melanie recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue impuesta por el cargo agravado, y el público se sorprendió por el hecho de que Melanie recibiera una condena más estricta en comparación con el término de 41 años de Cynthia. La sentencia más leve de Cynthia probablemente se debió a su aceptación de un acuerdo de culpabilidad y a su decisión de no llevar el caso a juicio. Esta acción de Cynthia evitó que las víctimas fueran sometidas a un mayor sufrimiento. Las opciones legales elegidas por Cynthia no fueron adoptadas por Melanie, y al final Melanie recibió un castigo más severo, a pesar del escrutinio de la familia de Melanie. El juez mantuvo la sentencia original. La víctima, a través de una declaración leída en la corte, expresó el profundo impacto en su vida, detallando luchas emocionales, ansiedad y ataques de pánico.
Enfatizó la incomprensible traición y el trauma duradero, afirmando que ahora le resulta extremadamente difícil mirarse al espejo y que lo que Melanie le hizo no estaba bien. Añadió que podría no ser capaz de involucrarse en actividades románticas con nadie nunca más. En enero de 2023, Denny decidió inesperadamente no ir a juicio y, en su lugar, se declaró culpable. Como resultado, el deputy Dennis Perkins del parish de Livingston fue condenado a 100 años de prisión. Durante la sentencia de Denny, la madre de una de las víctimas entregó una declaración de impacto. Enfatizó que, como padres y cuidadores, su deber es proteger a sus hijos del mal. Expresó dudas de que Denny se preocupara por alguien más que no fuera él mismo, esperando que pasara cada día en prisión preocupado por su propia seguridad y las consecuencias de sus acciones. Señaló que ya no tendría control sobre sus víctimas y que su sentencia de cadena perpetua estaba bien merecida. También afirmó que la declaración de impacto subrayaba su estatus como sobrevivientes, no como víctimas, y expresó alivio por no tener que enfrentar a Denny o a su abogado en la corte. Concluyó deseándole una buena vida en prisión. Denny, el acusado, se dirigió a la corte y expresó su remordimiento. Reconoció su mal comportamiento, mencionando que había pasado más de 3 años en confinamiento y enfatizando que su situación no se trataba de él. Habló de su gratitud por el perdón de Jesucristo y expresó su esperanza y oración de que aquellos afectados por sus acciones encontraran esperanza y sanación. El público quedó satisfecho con la obtención de justicia sin someter a las víctimas y a toda la comunidad al trauma del juicio programado para enero de 2023. Los abogados se tomaron el tiempo para reunirse individualmente con cada víctima, asegurándose de que entendieran completamente los términos del acuerdo y obtuvieran su aprobación antes de proceder. El fiscal expresó su satisfacción con el resultado, indicando que se había hecho justicia y se había logrado una victoria sin someter a las víctimas y a la comunidad a las dificultades del juicio próximo. Si bien las acciones de Cynthia, Denny y Melanie fueron indudablemente horribles y todos recibieron una sentencia justa, el camino que tenían por delante sus víctimas todavía iba a ser difícil. El trauma y el abuso que habían sufrido a manos de los perpetradores podrían haberlas dejado marcadas de por vida, pero saber que sus abusadores estaban ahora tras las rejas les proporcionaba un sentido de alivio. En cuanto a Cynthia, cumple su sentencia de 41 años en la prisión del Departamento de Correcciones de Luisiana, mientras que su exesposo, que se ha vuelto a casar, está criando a los 3 hijos con su esposa actual en una familia feliz y fusionada en lo que parece ser un hogar normal. Melanie está actualmente cumpliendo su sentencia de cadena perpetua en el Centro Correccional de Concordia Parish, mientras que Denny está cumpliendo su condena de 100 años en el Centro Correccional David Wade, que es una prisión de seguridad media a alta. Al analizar cada aspecto de este caso, uno podría preguntarse si hay más víctimas que simplemente no han sido encontradas o que no han salido a la luz. También vale la pena considerar si alguna de las víctimas infantiles estaba relacionada con Cynthia y Denny. A pesar de conocer el historial completo de Denny y de que la Junta del Departamento del Sheriff de Livingston decidió de manera unánime no contratarlo, queda la pregunta: ¿por qué el Deputy Jason Ard decidió contratarlo? Nos encantaría conocer tus opiniones sobre estos aspectos del caso. Si tienes algún caso que te gustaría que cubriéramos, no dudes en dejar tus recomendaciones en la sección de comentarios a continuación. El caso que estamos a punto de presentarles no es para los débiles de corazón. Es un caso trágico de negligencia y crueldad hacia los niños por parte de las 2 personas en el mundo en las que deberían haber podido confiar. Sus padres, Shane y Crystal Robertson, mantenían a sus hijos viviendo como animales, atrapados en un ciclo interminable de suciedad, mugre y abuso. Algunas personas simplemente no merecen tener hijos. Ahora enfrentan múltiples cargos por poner en peligro el bienestar de sus propios hijos. Pero la pregunta que te perseguirá es esta: ¿cómo pudo tal crueldad pasar desapercibida durante tanto tiempo? ¿Qué tipo de padres permitirían que sus hijos soportaran un sufrimiento tan inimaginable?
Antes de comenzar el caso, oremos todos por estos niños. Que tengan una nueva vida pacífica y feliz. El 23 de abril de 2023, el Departamento de Policía Regional de Pennridge, en Pensilvania, recibió una llamada al 911 de un ciudadano preocupado que había visto a dos menores entrar en una casa móvil y sacar cosas en el Green Top Mobile Home Park. Naturalmente, la persona estaba preocupada de que la casa estuviera siendo robada y pidió a la policía que lo verificara. Alrededor de la 1:30 de la tarde, los oficiales del departamento llegaron a la escena. Al acercarse a la casa, que parecía descuidada y potencialmente abandonada, no estaban preparados para lo que encontrarían. Contrario a sus expectativas de encontrar a un ladrón huyendo de la escena, la única persona presente era una niña de 12 años afuera de la casa vecina. Este descubrimiento inesperado llamó inmediatamente su atención. La pequeña claramente no se había lavado en bastante tiempo. Estaba sucia, despeinada y descalza, pero algo más no estaba bien. Los oficiales se acercaron a la niña y le preguntaron si había estado en la propiedad de al lado. La niña explicó a los oficiales que sus padres le habían advertido que no entrara en la casa porque era responsable de sus acciones. Continuó diciendo que había entrado en la propiedad solo para buscar una manta para sus ratas mascota, ya que su familia lidiaba con problemas financieros y no podía permitirse una. Justo cuando terminó su explicación, otra chica, un poco mayor y de 14 años, emergió de la parte trasera de la propiedad. Vestía ropa muy sucia y botas de trabajo demasiado grandes. Resultó que las niñas eran hermanas. Habían sido dejadas solas en casa mientras sus padres no estaban. Decidieron ir al remolque de al lado para ver qué podían encontrar. Dada la condición de las niñas, los oficiales estaban interesados en quedarse un poco más y ver qué estaba sucediendo. Ningún niño debería estar en el estado en que se encontraban estas dos niñas. Los oficiales estaban preocupados, por decirlo menos. Una cosa que los oficiales notaron fue que las niñas seguían reiterando una y otra vez que sus padres no tenían mucho dinero. Una de las niñas logró obtener el número de teléfono de su padre y se lo dio a la policía. Después de una breve llamada telefónica, los padres regresaron al remolque aproximadamente 25 minutos después. Los nombres de los padres eran Shane Robertson, de 48 años, y Crystal Robertson, de 38. Los oficiales inmediatamente expresaron su preocupación por el bienestar de sus dos hijas. Los oficiales querían ver dentro de su hogar para evaluar la condición en que vivían las niñas. Sorprendentemente, Shane y Crystal accedieron, pero los oficiales no estaban preparados para lo que estaban a punto de ver. Antes de entrar, Crystal advirtió a los oficiales que la nevera estaba asegurada con un candado. Dijo que esto era porque los niños consumían tanta comida que tuvo que detenerlos de comer, llamándolos dispositivos de eliminación de basura humanos en las piernas. La propiedad estaba sucia. No había sido limpiada en mucho tiempo, si es que alguna vez lo había sido. Diferentes partes de la casa necesitaban desesperadamente reparaciones y algunas estaban casi completamente abiertas al mundo exterior. No hace falta decir que los oficiales no podían simplemente alejarse de esta situación. Las autoridades tienen el deber de cuidar cuando se trata de niños y su bienestar, y esta situación estaba lejos de ser una casa buena y estable. Los oficiales le preguntaron a Shane si había más niños en la casa. Shane dijo que sí. Tenía otra hija que tenía 16 años. Emergiendo de un dormitorio después de ser persuadida a salir, la chica estaba en una condición similar a la de las otras niñas. Parecía desordenada, sin lavarse, y vestía ropa sucia. La pequeña explicó que sabía que la policía estaba afuera, pero que estaba ocupada cuidando a la niña más pequeña en ese momento. Los oficiales habían visto suficiente. Esto no era algo con lo que pudieran lidiar por su cuenta. Salieron de la propiedad sin causar demasiado alboroto, pero inmediatamente presentaron un informe a Childline. Dado el énfasis que los oficiales pusieron en el caso y la urgencia con la que debía ser tratado, alguien de los servicios para niños y jóvenes del condado de Bucks llegó al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que la policía fuera llamada una vez más.
No solo había quedado horrorizado el oficial de niños por sus condiciones, sino que también descubrieron aún más niños que Shane y Crystal habían convenientemente omitido mencionar. Al entrar en otro dormitorio, encontraron no uno ni dos, sino 4 niños más ocultos de miradas curiosas. Cuando estaban al teléfono con la policía, la palabra utilizada para describir a los niños fue emaciados. El diccionario Oxford define emaciado como anormalmente delgado o débil, especialmente debido a una enfermedad o falta de alimento. Uno de los niños incluso fue encontrado en el suelo en posición fetal, sufriendo lo que parecía ser síntomas de gripe, temblando y sudando al mismo tiempo. Los niños estaban claramente enfermos y no habían recibido atención médica alguna. Así que los oficiales presentes cuestionaron a Shane y le preguntaron por qué había fallado en mencionar que tenía más del doble de niños de los que les había permitido ver solo un día antes. Shane dijo que no quería meterse en problemas. Era una declaración extraña, pero los propios agentes no estaban completamente libres de culpa. Cuando la adolescente de 16 años salió del dormitorio, la chica declaró abiertamente que estaba cuidando al niño más pequeño, por lo que claramente había más niños en la propiedad. En segundo lugar, Shane sabía que la policía lo había denunciado a Childline, así que era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades volvieran a investigar y descubrieran la verdad. Además de las 3 niñas, también encontraron a una niña de 8 años, a una niña de 10 años, a un niño de 6 años y a una niña de 4 años. Esta vez, la policía no iba a esperar más excusas de Shane o Crystal. Estos niños necesitaban ayuda de inmediato. Todos fueron trasladados al hospital Grandview en la pequeña ciudad de Sellersville, a unas 4 millas de su hogar. Una vez que los niños estuvieron en manos de profesionales que podían evaluar su estado y decidir los mejores pasos a seguir, las autoridades comenzaron su investigación sobre lo que había estado sucediendo en la casa familiar, de lo cual apenas habían arañado la superficie. Los investigadores de la policía y de los servicios para niños y jóvenes comenzaron a inspeccionar la casa en detalle, documentando todo lo que encontraban. La propiedad entera estaba, por supuesto, sucia, apenas apta para la habitación humana y mucho menos para 5 niños pequeños y 2 adolescentes. La cocina y la sala estaban cubiertas de excrementos de roedores, polvo y suciedad. Algo sobre la puerta del baño llamó la atención de los investigadores de manera inquietante. Toda la mitad inferior había sido cerrada, dejando a cualquiera dentro cruelmente expuesto. No había comida humana a la vista, solo bolsas de alimento para animales. El refrigerador estaba cerrado con llave y su único contenido eran botellas de alcohol. A medida que los investigadores recorrían la casa, el suelo debajo de ellos gruñía de forma dominante. Contrachapado desnudo se hundía con cada paso, amenazando con colapsar sobre las vigas húmedas y en descomposición debajo. Las habitaciones eran una pesadilla. La ropa de cama, cubierta de suciedad, parecía no haber sido lavada en meses, si es que alguna vez se hizo. La habitación de Crystal y Shane era extraña. Su cama, colocada de manera inusual en el centro, estaba rodeada de jaulas llenas de animales. Las paredes estaban plagadas de agujeros, pero uno sobresalía. Una desgarradora abertura que ofrecía una vista directa a la habitación de los niños. Había sido sellada de manera improvisada con una lavadora rota, apenas ocultando el inquietante vínculo entre las 2 habitaciones. La habitación de los niños no tenía puerta, solo una entrada abierta. Las paredes estaban perforadas con más agujeros, y la basura estaba esparcida por el suelo como un sombrío recordatorio de la miseria que envolvía toda la casa. La tercera habitación, utilizada por algunos de los niños, también tenía basura en el suelo. Peor aún, se encontró una mezcla de lo que parecía ser desechos humanos y de animales en el suelo. Fue en la tercera habitación donde los investigadores comprendieron lo que la niña quería decir cuando dijo que quería algo para mantener calientes a sus ratas mascota. En total, había más de 2 docenas de ratas enjauladas en la habitación.
Asombrosamente, estas ratas no eran las únicas mascotas en el hogar. Los oficiales encontraron 2 conejos, 2 perros, 2 tortugas, serpientes, sapos y, por supuesto, no olvidemos al tengu de 1.2 metros de largo, que deambulaba por la casa, cubierto de suciedad y creando más a su paso. Los investigadores también tuvieron un vistazo a la higiene de la familia en su conjunto. Como era de esperar, no era buena, por decirlo menos. No había un solo cepillo de dientes o tubo de pasta de dientes en la casa, ni había desodorante, jabón o champú. Aunque se tratase de una familia con poco o ningún dinero, no había excusa para el estado de la casa. En Estados Unidos existen organizaciones diseñadas para ayudar, como SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, y TFAP, Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia. Juntas financian y suministran una red de aproximadamente 200 bancos de alimentos y más de 6,000 despensas de alimentos en todo el país. A través de donaciones, estos bancos de alimentos también pueden proporcionar artículos de tocador básicos y productos de higiene. Al principio parecía una familia en serios problemas que tal vez fuera demasiado orgullosa para pedir ayuda. Pero ahora comenzaba a parecerse a un descuido intencional, puro y simple. A pesar de todos los hallazgos de los investigadores, Crystal tenía una explicación, al menos para el suelo. Dijo que, debido a que el suelo se había hundido, habían retirado la mayor parte de la madera de ciertas puertas y la habían colocado en el suelo de la casa. Las nuevas tablas se habían hundido solo porque aún no habían tenido la oportunidad de fijar la madera en su lugar. Era extraño cómo Crystal encontró una explicación para las tablas del suelo, porque no intentó explicar nada más. De regreso en el hospital, los niños estaban siendo examinados por médicos. No es sorprendente que se determinara rápidamente que cada uno de los niños, con la excepción del de 14 años, estaba severamente desnutrido. 2 de los niños dieron positivo por COVID-19. 2 tenían riñones que no funcionaban correctamente y 3 de ellos tenían fiebre, lo que llevó a que fueran diagnosticados con síndrome viral agudo. Es fácilmente tratable, pero si no se trata, también puede ser fatal. Los siguientes pasos estaban claros. A la espera de una investigación adicional, todos los niños fueron separados de sus padres y ubicados en hogares de acogida. 3 de los niños ahora debían ser derivados a especialistas debido a la gravedad de su desnutrición. Cuando alguien está tan desnutrido, simplemente no se trata de dejarlo comer tanto como quiera. Engordarlos no es suficiente. Los cuerpos de los niños, especialmente, se rezagan gravemente en su proceso natural de crecimiento, por lo que se necesita atención especializada para ayudar gradualmente a sus cuerpos a recuperarse. Una evaluación dental del niño de 6 años también reveló que el niño tenía 6 dientes que requerían atención inmediata, así como un absceso no tratado en su boca que había empeorado. Otro niño tuvo que someterse a la extracción inmediata de 5 dientes y le pusieron 6 coronas. Todos ellos mostraron signos severos de negligencia, y era dudoso que algunos de los niños hubieran usado un cepillo de dientes en toda su vida. Un grupo de padres adoptivos de la niña de 12 años tuvo que informar, además de todas las otras condiciones, que su cabello estaba tan grasoso y sucio que larvas vivas se arrastraban por su cabeza y cuero cabelludo. No había podido cepillarse el cabello debido a una severa quemadura solar que sufrió hace un tiempo y aún tenía mucho dolor. Para tratar la condición de su cuero cabelludo, su cabello estaba tan enredado e infestado de insectos que la única solución era rapárselo por completo. Todos los padres adoptivos descubrieron rápidamente que los niños no habían recibido ni la educación más básica. La mayoría de ellos no podía escribir su propio nombre. Esto era sin duda motivo de preocupación. Otra condición de la que todos sufrían era ansiedad social. Todos los niños dijeron que no les gustaba salir o estar cerca de otras personas. No es sorprendente si consideramos que no habían ido a ninguna escuela ni tenido ningún tipo de interacción social con alguien más que sus hermanos. Es verdaderamente aterrador pensar que alguien pudiera permitir que sus hijos vivieran y fueran descuidados de esa manera.
El abuso seguramente habría continuado por mucho más tiempo si no fuera por la preocupación de una vecina, Tammy DeHaven, madre de 4 hijos, que llamó a la policía. El 19 de mayo, casi un mes después de que la policía recibiera la llamada inicial al 911 de Tammy, Shane y Crystal Robertson fueron arrestados y llevados a la cárcel del condado de Bucks. Fueron acusados de 6 cargos, cada uno por poner en peligro el bienestar de un menor en tercer grado y un cargo por poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado. El cargo de segundo grado se relacionaba con la hija menor porque era menor de 6 años. Para este momento, cualquier persona normal pensaría que, después de haber sufrido tanto en sus cortas y sin duda miserables vidas, nada más podría sucederles a los niños. Si tan solo eso fuera cierto. Después de que las autoridades aseguraron que los niños estaban físicamente bien y en camino a la recuperación, tuvieron que entrevistarlos para preguntar sobre sus vidas y detallar todas sus experiencias para determinar si tenían algún daño psicológico duradero. Hasta ahora, no se han detectado problemas de salud mental que puedan ser curados. Notablemente, en una de las entrevistas, un par de los niños revelaron algo más siniestro. Se descubrió que Shane y Crystal no solo descuidaban a sus hijos, sino que también los golpeaban. No solo con las manos, sino también con látigos, cinturones y varios otros cordones. E incluso, según un niño, con el cable de una aspiradora. Solo Dios sabe por qué tenían una aspiradora en primer lugar. Pero estas golpizas se llevaban a cabo con alarmante regularidad, infligiendo un dolor significativo y daños duraderos. Esto llevó a que Shane y Crystal enfrentaran cargos adicionales de asalto. De particular importancia fue el cinturón de Shane. Era lo primero que muchos de los niños mencionaban y dijeron que él lo usaba todos los días. Por lo tanto, el cinturón estaba casi siempre a la vista de los niños. Si los pobres niños lo veían quitárselo, probablemente sabían lo que venía. Si no lo hubiera estado usando, el cinturón habría estado tirado en medio del suelo, a la vista, asustando a los niños y manteniéndolos alerta, preocupados por su seguridad. La hija mayor, que tenía 16 años, también dijo que en febrero de 2023, Shane le había dado un puñetazo en la cara con tal ferocidad que su nariz estaba sangrando. La niña intentó huir y Shane la persiguió por la carretera. Tras alcanzarla, la agarró y la arrastró físicamente de regreso a la casa por el cabello. Otro testimonio escalofriante provino de una niña de 14 años. Ella le dijo a los investigadores que Crystal la había golpeado severamente con un cinturón negro, dejándole marcas rojas y moretones en el cuerpo por múltiples golpes contundentes. Poco después, Shane la amenazó con asfixiarla. Se desató una pelea entre la pareja que terminó cuando Crystal se fue y Shane quedó solo con los niños. Shane había cubierto su cara con una manta marrón sucia. La pequeña describió sentir que tenía problemas para respirar, ya que la manta cubría su boca y nariz, asfixiándola. Afortunadamente, se detuvo a tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que Shane le entregara un cuchillo afilado y le dijera que entrara al baño y se lastimara. La verdadera pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué alguien tendría múltiples hijos solo para abusar y descuidarlos? ¿Había sucedido algo con Shane y Crystal que los hubiera llevado a ser así? Normalmente, en casos como este, vemos a padres que son adictos a sustancias, alcohólicos, o que tal vez no tienen dinero y luchan solo por llegar a fin de mes. Pero aquí, después de que la policía registró la propiedad, no había signos de uso de sustancias adictivas en absoluto. Solo había cantidades limitadas de alcohol en la casa, guardadas bajo llave en el refrigerador. Lo que es peor es que lograron pagar la fianza. Era una cantidad relativamente pequeña. Entre los dos, su fianza se había fijado en $1,000 y aún pudieron reunir el 10% de eso para salir de la cárcel. En otras palabras, $2,000 entre ellos. Esto mostraba que sí tenían algo de dinero y evidentemente tenían dinero para comprar alcohol. Mientras tanto, sus hijos compartían habitaciones con sábanas cubiertas de desechos de animales, agujeros en las paredes, enfermedades no tratadas y dientes tan podridos que estaban a punto de caerse, sin mencionar lo desnutridos que estaban.
Después de haber pagado la fianza, la pareja parecía continuar con sus vidas con normalidad mientras evitaba los medios de comunicación a toda costa. La única vez que fueron vistos fue cuando se vieron obligados a asistir a la corte. Aunque la pareja hizo todo lo posible por evitar los medios, no pudieron evitar la condena pública que siguió. Tanto el público como los medios de comunicación se hacían las mismas preguntas. ¿Cómo puede alguien hacer esto a niños pequeños? ¿Por qué tener hijos en primer lugar? La ira de la comunidad local estaba en un punto de ebullición, posiblemente mezclada con un poco de culpa también, ya que estas personas vivían relativamente cerca unas de otras. Seguramente había señales de lo que estaba sucediendo, señales de que los niños no estaban siendo bien tratados. La oportunidad de que alguien alertara a las autoridades probablemente existió mucho antes. Debemos recordar, sin embargo, que no fue culpa de los vecinos. Toda la culpa debe recaer escuermente sobre los hombros de Crystal y Shane Robertson. Cuando fue entrevistada, la niña de 12 años contó cómo ella y su hermana de 14 años estaban jugando afuera con el perro de la familia. De repente, el perro corrió hacia el medio de la carretera, donde fue atropellado por un auto y murió al instante. Las pequeñas estaban devastadas por la pérdida de su mascota. Lamentablemente, los niños no recibieron ninguna simpatía de Shane o Crystal, todo lo contrario. De hecho, la pareja culpó a los niños por la muerte del perro y los golpeó brutalmente después de las golpizas. Crystal y Shane también amenazaron con matar a las ratas mascota de los niños frente a ellos. Una de las historias más desgarradoras de muchos de los niños fue sobre la situación alimentaria en el hogar. ¿Recuerdas cómo Crystal los llamó desechos humanos? Nada podría estar más lejos de la verdad. Los niños revelaron que pequeñas cantidades de comida en la casa estaban guardadas bajo llave en el refrigerador o en la bolsa de Crystal. En ocasiones, los niños tenían tanta hambre que se veían obligados a intentar romper el refrigerador o tomar algo de comida de la bolsa de su madre. Desafortunadamente, Shane o Crystal usualmente se daban cuenta, lo que resultaba en más golpizas. ¿Dónde estaban los instintos maternos de Crystal? En casos como este, es más común que el crimen lo cometa un hombre, quizás un nuevo novio, por ejemplo. Pero aquí parece que la llamada madre era absolutamente cómplice de los crímenes. Los niños dijeron que, lejos de intentar detener a Shane o defender a sus hijos, ella salía y le decía que se desquitara con ellos. Finalmente, después de que todos los niños hablaron extensamente, los Robertson fueron arrestados una vez más. Esta vez, las autoridades se aseguraron de que no pudieran pagar la fianza. Además de los 7 cargos de asalto que ambos enfrentaban, ahora también fueron acusados de conspiración para cometer un patrón de abuso que no perdonó a ninguno de los niños. Shane también fue acusado de estrangulamiento. La pareja fue arrestada nuevamente el 28 de septiembre de 2023. A Shane se le impuso una fianza de $500,000, mientras que Crystal tuvo una fianza de $205,000. Naturalmente, ninguno de los dos pudo pagar la fianza y permanecieron en prisión. Esta vez no había posibilidad de que las autoridades los dejaran salir con poca pena. Los fiscales incluso están preparando más cargos en su contra por la negligencia de todos los animales que vivían en la casa. La pareja volvió a aparecer en la corte el 2 de octubre de 2023 y ahora esperan el juicio. Desafortunadamente, y de manera algo desconcertante, algunos de los cargos han sido desestimados por el juez. Esto se debe a que, durante una entrevista grabada, 2 de los niños más pequeños no pudieron recordar con certeza dónde había tenido lugar parte del abuso. Específicamente, los cargos de estrangulamiento y 2 de los cargos de asalto tuvieron que ser desestimados. Es verdaderamente asombroso que Shane y Crystal enfrenten ahora menos cargos, porque los niños pequeños no pudieron señalar cada golpe o golpe que recibieron. No hay absolutamente nada que sugiera que estos niños estaban inventando algo. Por el contrario, es más probable que sufrieran tanto abuso y con tal regularidad que les resultara imposible recordar cada incidente específico. Afortunadamente, no tienen ninguna posibilidad de que se desestimen todos los cargos.
Durante esa audiencia, los oficiales y trabajadores sociales expresaron su angustia al ver a los niños tan desnutridos y maltratados. Al salir de la corte, un periodista le preguntó a Crystal qué pensaba sobre los cargos. Ella simplemente respondió que habían sido desestimados. Shane trató de ocultar su rostro y se negó a hablar con nadie. La pareja tiene su próxima audiencia en la corte el 12 de noviembre. Lamentablemente para los niños tuvieron que ser separados, pero no todos son malas noticias. Ahora han sido trasladados de sus hogares de acogida y acogidos por otros miembros de la familia, por lo que al menos pueden seguir viéndose. Con la ayuda de la familia y las autoridades, los niños están en camino a la recuperación. 2 de los niños más pequeños están ganando peso a un ritmo de aproximadamente 2 libras por semana al finalmente recibir comidas regulares. Sus cicatrices mentales aún están presentes, pero se espera que sean lo suficientemente jóvenes para recuperarse de ellas. Ahora todos están en la escuela y se dice que están prosperando. Viendo el panorama general, la vecina que reportó el posible abuso de los niños puede haber salvado sus vidas en todos los sentidos. En primer lugar, dado el abuso que recibieron, era solo cuestión de tiempo antes de que uno de sus pequeños cuerpos pudiera haber cedido y dejado este mundo para siempre. En segundo lugar, los niños no habían recibido ni un solo día de educación formal. La mayoría de ellos no podía hablar correctamente, leer ni escribir. ¿Cómo iban a funcionar en la sociedad a medida que crecieran? Sin culpa alguna de su parte, estaban en una calle de un solo sentido hacia la falta de dinero, sin trabajo y sin perspectivas, al igual que sus padres. Para terminar con una nota positiva, nunca se puede subestimar la resiliencia de los niños. Estos pobres niños pueden haber sufrido un inicio aterrador en sus vidas a manos de las 2 personas que se suponía debían cuidarlos. Pero ahora, como sabemos, están comenzando de nuevo en sus vidas y están recibiendo un buen cuidado. Habiendo tenido un comienzo tan difícil, esto, con suerte, solo sumará a su fortaleza mental a medida que crezcan y naveguen por el complicado camino que es la vida. En cuanto a Shane y Crystal, si son declarados culpables, solo podemos esperar que reciban largas penas tras las rejas y que, tal vez, para cuando salgan, hayan tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre el sufrimiento que causaron. Verán cómo les ha ido a sus hijos, libres de sus garras y viviendo vidas mucho más productivas que las que sus llamados padres jamás tuvieron. Esta historia es un poderoso llamado a la acción sobre la importancia de proteger a los niños de la violencia y el abuso. Los niños, los más vulnerables y débiles de la sociedad, necesitan vivir en un ambiente seguro y amoroso, y ser protegidos por quienes se preocupan por ellos. No podemos tolerar ninguna forma de violencia. Escucha, observa y habla cuando haya signos de abuso para prevenir tragedias similares. No se quede callado ante la injusticia porque sus acciones pueden salvar la vida de un niño. En la mañana del 25 de mayo de 2013, un día en el que la Universidad de Marshall celebraba la graduación de una nueva clase de profesionales, Mark y Joanna McDermott debían estar entre los orgullosos padres que presenciarían la entrega de diplomas de sus hijos. Sin embargo, su día dio un giro trágico e inesperado. Mark McDermott nació en Australia a principios de la década de 1960. Se sabe poco sobre su crianza, pero se conoce que era el mayor de 5 hermanos. Sus únicos familiares sobrevivientes conocidos son su padre, Bruce McDermott, y 2 hermanas menores, Tracy y Nicole. Según personas cercanas, Mark no solo era un exitoso hombre de negocios, sino también una persona amable y compasiva. Su hermana menor, Nicole, lo describió como un individuo maravilloso que nunca podría dañar intencionalmente a nadie. Aunque no se documenta mucho sobre la vida adulta de Mark, es seguro que en algún momento viajó al sur de Estados Unidos por razones que siguen sin esclarecerse. Fue en Estados Unidos donde conoció a Joanna Dunn, una madre soltera con un hijo de 4 años. Se sabe aún menos sobre los antecedentes de Joanna, y la mayor parte de la información proviene de su propio relato. Pero casi todas sus palabras se centraban en su hijo, quien es la segunda figura clave en esta historia.
Donald Dunn, nacido a principios de los años 90 en Virginia Occidental, vivió toda su vida con la familia de su madre. Sus abuelos desempeñaron un papel importante en su crianza, ya que lo cuidaron la mayor parte del tiempo, mientras Joanna, una madre soltera trabajadora, confiaba gran parte de la primera infancia de Donald a su cuidado. Joanna encontró desafiante criar a un hijo sola, y aunque lograban pasar tiempo juntos, a menudo dependía de los videojuegos y la televisión para entretener a Donald en los raros días que estaban en casa juntos. Le resultaba difícil darle toda su atención. Pero todo cambió con la llegada de Mark a sus vidas. La pareja rápidamente comenzó una relación y poco después se casaron. Joanna adoptó el apellido de su esposo y los tres se mudaron a Virginia Occidental, convirtiéndose en una familia muy unida. Desde el principio, Mark y Donald compartieron un vínculo profundo, como si realmente fueran parientes de sangre. Aquellos que los conocían, incluidas las hermanas y el padre de Mark, afirmaban con confianza que Mark trataba a Donald como a su propio hijo, y Donald a su vez lo veía como su único padre. Su sólida relación fue puesta a prueba cuando Donald aún era menor de edad, y la relación entre Mark y Joanna atravesó un periodo difícil, lo que llevó a una separación temporal. A pesar de vivir separados durante algún tiempo, Donald optó por quedarse con Mark en lugar de con su madre durante esos meses. La familia enfrentó otro periodo desafiante cuando a Joanna le diagnosticaron cáncer. No obstante, se apoyaron mutuamente y lograron superar juntos estos tiempos difíciles. Mark se aseguró de que su hijastro tuviera una vida cómoda sin privaciones, asegurándose de que Donald nunca careciera de nada que necesitara. Aunque Donald era una persona sencilla que nunca pedía mucho, parecía agradecido por la vida tranquila y cómoda que le brindaba su padrastro. En 2008, cuando Donald se graduó de la escuela secundaria, Mark asumió la responsabilidad financiera de su educación superior en el Colegio Comunitario de Río Nueva, donde estudió durante 2 años. Mark continuó cubriendo los gastos de su educación incluso cuando Donald se transfirió a la Universidad de Marshall en 2010. A pesar de vivir con su novia, con quien había estado saliendo desde los 15 años, y la familia de ella, Donald siempre disfrutó del apoyo incondicional de Mark y Joanna. Su asistencia financiera se extendió más allá de las tarifas de matrícula para incluir gastos de ropa, seguro de auto, alojamiento y comida. Donald solo necesitaba concentrarse en sus estudios. Como estudiante responsable y dedicado, Donald mantenía una estricta rutina diaria, a menudo cancelando o rechazando planes con sus seres queridos para completar trabajos prácticos o revisar materiales para los exámenes futuros. A lo largo de sus 5 años en la universidad, mantuvo este estilo de vida disciplinado. Con el objetivo de graduarse a tiempo y evitar retrasos en cualquier semestre, el sábado 25 de mayo de 2013 iba a ser un día significativo para Donald, ya que recibiría su diploma universitario. Sin embargo, lo que debía ser una ocasión especial se convirtió en un momento devastador que alteraría su vida para siempre. Mientras los McDermott se preparaban para la ceremonia de graduación de Donald, recibieron una llamada al 911 desde su casa. Las autoridades se dirigieron rápidamente a la casa de los McDermott. El sargento Greg Keaton, de la oficina del sheriff del condado de Raleigh, fue uno de los primeros agentes de la ley en llegar al lugar. Al llegar, encontró a Joanna en estado de shock severo. Al adentrarse más en la casa, descubrió a Mark tirado sin vida en el sofá de la sala de estar, aparentemente como si hubiera estado leyendo un libro en el momento de su muerte. A primera vista, el hombre de 54 años tenía 2 heridas de bala en la cabeza. Cuando los investigadores movieron el cuerpo, encontraron una tercera herida en la parte posterior del hombro. El médico forense que llegó al lugar confirmó que, si bien las heridas en la cabeza fueron la causa de la muerte, es probable que no haya sido instantánea. La cantidad de sangre en el lugar sugiere que Mark vivió bastante tiempo después de su herida porque perdió mucha sangre. Según los informes iniciales, Donald se estaba preparando para su día importante y el sonido de la ducha había ahogado el ruido de los disparos. No se dio cuenta de que Joanna había disparado a su padrastro hasta que salió del baño y encontró el cuerpo en la sala de estar.
La pistola fue encontrada sobre la mesa del comedor junto a una carta, presumiblemente escrita por Joanna y dirigida a Donald, y la angustiada mujer le explicó a su hijo que su matrimonio se había vuelto insoportable y que no podía continuar en una relación con alguien a quien ya no amaba. También se disculpó por dejar su vida sin presenciar su transformación en hombre. En ese momento, Joanna y Donald fueron trasladados en autos separados a la oficina del sheriff del condado de Raleigh, donde un oficial debía tomarles declaración. Dado que Joanna había llamado a los servicios de emergencia, el caso inicialmente parecía ser otro caso de violencia doméstica con un final trágico. En su conversación con el operador, Joanna afirmó que ella y Mark habían discutido y, en un ataque de ira, le disparó en la cabeza con su pistola sin darse cuenta del todo de sus acciones. Este relato fue inesperado para los oficiales que la interrogaron, ya que luego hizo una confesión que contradecía su versión inicial y alteró todo el curso de la investigación. Una vez en el auto de policía, Joanna reveló que no había sido ella quien había acabado con la vida de Mark, sino su hijo Donald. Sin embargo, la situación era aún más compleja de lo que los investigadores habían asumido inicialmente. En la sala de interrogatorios, Joanna explicó al capitán James Barr de la oficina del sheriff del condado de Raleigh la secuencia de hechos que sucedieron el 25 de mayo de 2013. Mencionó que la graduación de su hijo estaba programada para la primera parte del día. Por la mañana había salido a hacer algunos recados y comprar alimentos. Al regresar a casa, cuando estaba a punto de salir de su auto, Donald se acercó a ella y le pidió que cerrara los ojos y lo siguiera hasta la casa porque tenía una sorpresa para ella. Confiando en que su hijo había preparado algo especial, Joanna lo siguió hasta el comedor. Allí, él le pidió que se sentara. En ese momento, Joanna escuchó un clic distintivo. Cuando se giró para mirar a su hijo, se encontró cara a cara con el cañón de la pistola que estaba en las manos de Donald. El arma no se disparó, y Joanna, completamente aterrorizada, logró arrebatársela de las manos a su hijo. Superando el pánico, Joanna pudo pensar con claridad y diseñar un plan para protegerse de convertirse en la segunda víctima de Donald. Al ver el cuerpo sin vida de Mark, rápidamente le dijo a su hijo que iba a llamar a los servicios de emergencia. Joanna decidió llamar a los servicios de emergencia y asumir la culpa del crimen para protegerse de su propio hijo. Aunque el joven inicialmente se mostró escéptico con su plan, finalmente accedió. Durante el interrogatorio, Joanna explicó que eligió confesar un crimen que no cometió para protegerse de Donald. Creía que si no daba ese paso, Donald podría intentar acabar con su vida. Joanna también confesó que en los 23 años que había sido su madre, nunca imaginó que su hijo le apuntaría con una pistola a la cabeza y apretaría el gatillo. La pistola que utilizó Donald pertenecía a Joanna, y ella explicó que la única razón por la que no disparó fue probablemente porque había tirado de la corredera del arma semiautomática hacia atrás, lo que impedía que disparara con normalidad. El capitán Barr señaló que la historia de Joanna parecía completamente lógica. Desde el momento en que vio por primera vez a Donald, tuvo la sensación de que algo no iba bien. Observó que, dada la gravedad de la situación, el joven de 23 años parecía inusualmente tranquilo y mantenía una expresión neutral. Por esta razón, ordenó que Donald fuera colocado en una sala de interrogatorio separada de su madre. Desde el comienzo del interrogatorio, Donald negó cualquier participación en la muerte de su padrastro, pero su fachada rápidamente se derrumbó cuando fue informado de las declaraciones de Joanna. El capitán Barr no necesitó usar ninguna táctica de intimidación o aplicar presión para extraer una confesión de Donald. El joven proporcionó voluntariamente toda la información necesaria para reconstruir los detalles del caso. La historia de Donald era casi increíble. Todo comenzó después de que terminó su primer año de universidad. Al parecer no estaba rindiendo bien académicamente y decidió abandonar debido a las malas calificaciones. Compartió que, al principio, sus clases eran fáciles y solo necesitaba presentarse en el lugar correcto en el momento correcto para obtener buenas calificaciones. Pero a medida que avanzaba el semestre, las exigencias aumentaron significativamente.
Donald sintió que le faltaba fuerza para continuar con sus estudios. En lugar de ser honesto con Mark y Joanna, optó por mentirles. Su engaño se extendió más allá de sus familiares cercanos. Su novia y su familia tampoco sabían lo que estaba pasando. Según Rachel Rush, la hermana de su novia, Donald mantenía una rutina que daba la impresión de que asistía a clases. Donald salía y volvía de casa a horas fijas y pasaba la mayor parte del día en su habitación, pidiendo que no lo molestaran con el pretexto de que necesitaba concentrarse en terminar una tarea o prepararse para un examen. Incluso falsificó sus boletines de notas. Este elaborado engaño continuó durante 4 años y medio, y ninguna de las personas en la vida de Donald sospechó que les estaba mintiendo. La confianza de su familia en él se mantuvo intacta a lo largo de los años mientras fingía ser un estudiante. Joanna y Mark no sabían que su hijo estaba haciendo un mal uso del dinero que le proporcionaban, apoyándolo no solo económicamente, sino también emocionalmente. Donald admitió que nunca tuvo la intención de engañar a sus seres queridos durante un periodo tan largo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, decir la verdad se volvió cada vez más difícil. La principal razón por la que dudaba, para ser honesto, era el miedo a que Mark y Joanna dejaran de cubrir sus gastos. Aunque aparentemente no valoraba muchas de sus posesiones materiales, como su auto y ropa cara, no quería renunciar a su estilo de vida. Sentía que tenía mucho que perder si sus padres descubrían la verdad. Durante varios meses, Donald ideó lo que creía que era el plan perfecto para encubrir su engaño. Desde el principio, tenía la intención de acabar con la vida de sus padres. Para evitar sospechas, planeó dejar una nota similar a la que encontró en la mesa del comedor junto a la pistola. Donald pensó que cuando las autoridades leyeran la nota, concluirían que el crimen lo había cometido una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que no veía otra salida que quitarle la vida a su marido y luego a ella misma. El 25 de mayo, Donald tomó en secreto la pistola de Joanna y la llevó consigo todo el día mientras fingía prepararse para su graduación. Antes de que pudiera ejecutar la segunda parte de su plan, decidió ir al supermercado para que las cámaras de vigilancia lo grabaran, lo que le proporcionaría una coartada. Pero no anticipó que la pistola de su madre se atascaría en el momento crucial en el que estaba a punto de apretar el gatillo. Alex Willis, un amigo cercano de Mark, le dijo a True Crime Daily que en los meses previos al evento, Donald había mostrado un creciente interés en los campos de tiro. Aunque en ese momento le pareció extraño, nunca lo cuestionó. Nunca se le ocurrió que la razón por la que Donald quería aprender más sobre armas de fuego y tiro era su intención de atacar al hombre que lo había criado desde que tenía 4 años. Las deliberaciones y conclusiones alcanzadas por Donald desconcertaron a todos los que las escucharon. James Barr compartió más tarde que el joven confesó incluso que había planeado las emociones que exhibiría en su rostro cuando llegaran las autoridades al lugar. También consideró cómo se sostendría financieramente después de perder el ingreso estable proporcionado por Mark. Donald decidió explotar la simpatía de sus familiares mientras continuaran apoyándolo. Planeaba involucrarse en deportes para mejorar su condición física y, en última instancia, si fuera necesario, alistarse en la policía o en el ejército. Reflexionando sobre las posibilidades reales de éxito de su plan, Donald concluyó que sería más fácil matar a su madre y a su padrastro que admitir que había estado mintiéndoles durante casi 5 años. Según un documento legal de la Corte Suprema de West Virginia publicado en abril de 2016, Donald fue acusado de asesinato en primer grado y de intento de asesinato un mes después de su arresto en junio de 2013. Incluso antes del juicio, Donald y su equipo legal buscaron formas de retrasar el proceso. Unas semanas antes del inicio programado de las audiencias, el acusado, ya en confinamiento solitario, tuvo que someterse a una cirugía en su mano derecha. Sus abogados utilizaron la cirugía como pretexto para solicitar un retraso, argumentando que Donald estaría bajo el efecto de fuertes analgésicos durante las primeras sesiones. Para decidir sobre este asunto, el tribunal primero requirió documentos médicos del acusado.
Finalmente, la solicitud fue denegada con el argumento de que Donald no mostraba signos de estar incapacitado debido a los analgésicos durante la audiencia preliminar. Por lo tanto, el tribunal lo consideró competente para participar en el juicio y aprobó la continuación del cronograma establecido. El juicio tuvo lugar en agosto de 2014, más de un año después de la trágica muerte de Mark. El juicio por jurado fue presidido por el juez John A. Hutchinson, con David White como abogado de Donald y Christine Keller representando a la Fiscalía del Condado de Raleigh. Las dos hermanas de Mark, acompañadas por una de sus sobrinas, viajaron más de 15,000 kilómetros desde Australia para presenciar el juicio del hombre al que habían considerado un miembro de la familia durante casi 20 años. Aunque no se dispone de información detallada de los testimonios de los testigos o pruebas presentadas al jurado y hay una falta de fotos y materiales en video, se sabe que la defensa intentó incluir en sus argumentos iniciales que Donald estaba bajo la influencia de una sustancia blanca ilegal en el momento del crimen. Sin embargo, no se presentó ninguna evidencia que respaldara esta afirmación. Nunca se había mencionado antes ni confirmado mediante pruebas toxicológicas ninguna prueba del uso de harina blanca. Unos días después de la audiencia inicial, específicamente el 14 de agosto de 2014, Donald Dunn fue hallado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su padrastro, Mark McDermott, intento de asesinato de su madre, Joanna McDermott, y uso de un arma de fuego. El 5 de septiembre del mismo año, el juez John Hutchinson sentenció a Donald a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su padrastro y 15 años de prisión por el intento de asesinato de su madre. Después de que se anunció la sentencia, Joanna leyó una carta emocional al tribunal que había preparado como parte de su declaración. En su carta, la madre de Donald mencionó que algo había salido terriblemente mal en la vida de su hijo, posiblemente desencadenado por la enfermedad de sus abuelos, la presión que ella le puso para estudiar en la universidad, o los videojuegos violentos que jugaba incluso cuando era un niño pequeño. Expresó su desaprobación por la imagen pública creada de su hijo y dejó claro que no estaba de acuerdo con la sentencia impuesta. Sin embargo, el juez Hutchinson respondió que la desaprobación de Joanna no tuvo impacto en su decisión. Afirmó que la sentencia que impuso era la única manera de restaurar la justicia en una situación de otro modo injusta. Simpatizó con la madre del acusado, reconociendo su deseo de proteger a su hijo de las consecuencias de sus acciones, incluso en tales circunstancias. Después del veredicto, la hermana y el padre de Mark expresaron su incapacidad para entender cómo Donald pudo haber quitado la vida a un hombre que lo había criado como a su propio hijo durante 19 años. Aunque la sentencia no devolvería a Mark, estaban agradecidos por el veredicto que se dictó. Al reflexionar sobre este desgarrador caso, es evidente que la traición y la tragedia van mucho más allá del tribunal. ¿Cómo te sientes acerca de las acciones de Donald Dunn, que aprovechó el amor y apoyo que recibió de su familia? ¿Qué opinas sobre las complejas emociones y decisiones que enfrentó Joanna mientras navegaba por las secuelas de la traición de su hijo? La profundidad de esta historia nos lleva a considerar el impacto del engaño y la traición en los lazos familiares y la búsqueda de justicia. Comparte tus perspectivas en los comentarios a continuación.